Hola y sean bienvenidos a este video en el cual les voy a explicar lo que es la cinética enzimática y sus ramas mediante el transcurso de este video. Lo que vamos a abordar de contenido en este video sería qué es la cinética enzimática, la curva de progreso de la reacción, velocidad de reacción enzimática, velocidad de reacción y su dependencia de la concentración de sustrato, conceptos básicos en cinética enzimática y por último sus referencias. Ok, iniciando con lo que es la cinética enzimática. La cinética enzimática es un campo de estudio en el que la fisicoquímica y la bioquímica se juntan para estudiar las reacciones químicas catalizadas por las enzimas. La cinética enzimática es el estudio de las velocidades de reacción catalizadas por enzimas y de los factores que afectan a las velocidades de reacción enzimática. Estos parámetros suelen incluir la temperatura, el pH y la concentración de sustrato. La relación de estos parámetros con la velocidad de reacción puede modelarse matemáticamente, lo que permite conocer las condiciones ideales para una determinada reacción enzimática y los posibles mecanismos del control fisiológico. La curva de progreso de la reacción. El progreso de la reacción está determinado por los cambios en la energía libre de los sustratos, que como se ve en la gráfica, es la curva verde, que la S es de los sustratos, el estado de transición y los productos, como P. La energía libre se puede calcular a través de la ecuación de energía libre de Gibbs, como se ve ahí, que el delta G es el cambio de la energía libre, que son los valores más bajos, que significan que es más probable que ocurra la reacción, y los valores negativos significan que la reacción ocurrirá espontáneamente. Delta H, que es el cambio en la entalpía, es asociada con los cambios en el calor de una reacción en la que las reacciones exotérmicas tienen una entalpía alta y liberan calor, y las reacciones endotérmicas tienen una entalpía baja y requieren calor. La T es la temperatura ambiental y delta S, que es el cambio en la entropía. La entropía es una medida del desorden de un sistema que depende del número de posibles microestados. El estado de transición representa el punto más inestable de las interacciones entre la enzima y los sustratos, y es el punto mayor de energía de la reacción. Con la velocidad de reacción enzimática, la velocidad de una reacción enzimática depende de la concentración del sustrato y de la concentración enzimática. Cuando la concentración del sustrato es baja, existe una relación casi lineal entre la velocidad enzimática y la concentración del sustrato. Por lo tanto, la velocidad aumenta en proporción directa a la concentración del sustrato, pero al aumentar la concentración de sustrato a un valor que satura los sitios activos de la enzima, se alcanza una velocidad máxima. Una vez que esto ocurre, la velocidad enzimática se hace constante, es decir, es independiente de la concentración del sustrato, y se dice que la velocidad enzimática es de orden cero. Además, la velocidad enzimática catalítica es proporcional a la concentración del complejo enzima-sustrato. Existe una fórmula tal como se muestra, como se acabó de aparecer la fórmula. La velocidad máxima es directamente proporcional a la concentración total de una enzima. Y como aparece en esta siguiente fórmula, la velocidad máxima es igual a K, que Kcat es el número de rotación o recambio y representa el número de moléculas de sustrato que cada sitio enzimático convierte en producto por unidad de tiempo, mientras ET representa el número de sitios enzimáticos catalíticos. Si ET tiene un valor alto, requiere una mayor
mayor velocidad para saturar los sitios o centros activos. Ok, la velocidad de reacción y su dependencia de la concentración de sustrato. La condición de estado estable para esta reacción, para esta dependencia, los primeros cambios en la concentración de sustrato, enzima, complejo enzima sustrato y el producto ocurren drásticamente y son difíciles de medir. El estado estacionario ocurre cuando los cambios en la enzima y complejo enzima sustrato son relativamente pequeños. La enzima y el sustrato tienen altas concentraciones al principio de la reacción, mientras que el complejo enzima sustrato y el producto tienen concentraciones bajas. El complejo de enzima sustrato y el producto aumentan a medida que avanza la reacción, disminuyendo la enzima y el sustrato. Y la velocidad de reacción inicial. La velocidad inicial de la reacción se usa para evitar la medición de la reacción inversa una vez que se ha obtenido suficiente producto. Las concentraciones de sustrato más altas aumentan la velocidad inicial hasta que la reacción se aproxima a la velocidad máxima. El gráfico de Michaelis-Menten, al trazar la velocidad de reacción inicial, ve que es V0 en el eje y opuesto a la concentración del sustrato en el eje X, es un gráfico da como resultado una curva hiperbólica que se acerca a la velocidad máxima a altas concentraciones de sustrato debido a la saturación de la enzima con sustrato. Okay, su fórmula es esta. El Km es la constante de Michaelis-Menten, que es la concentración de sustrato a la que se alcanza la mitad de velocidad máxima, que se mide en el eje X, mientras el medio de la velocidad máxima se mide en el eje Y. Okay, continuando y finalizando con conceptos básicos en la cinética enzimática, estos son algunos, que es la catálisis enzimática. Las enzimas son proteínas con actividades catalíticas capaces de actuar sobre una molécula denominada sustrato, catalizando su transformación en otra sustancia conocida como producto. Las enzimas no son consumidas durante su acción catalítica, permaneciendo su masa constante. La acción catalítica, que es la catálisis, es el proceso a través del cual se incrementa la velocidad de una reacción química. Y esta implica la presencia de una sustancia que, si bien es parte del sistema de reacción, la misma se puede llevar a cabo sin la primera, que es conocida como catalizador. También tenemos la actividad catalítica, que es de la enzima, es realizada en una estructura tridimensional especializada conocida como el centro activo, que hablaremos de eso después. Este es formado por el pliegue de la cadena proteica enzimática que determina la interacción de un grupo de aminoácidos que forman el centro activo. Continuando, el centro activo no es una estructura rígida, sino que es capaz de amoldarse geométricamente al sustrato para interaccionar con él. La interacción es generalmente débil, aunque hay enzimas que forman un enlace covalente con el sustrato. Tenemos la disminución de la energía de activación. Las enzimas catalizan las reacciones disminuyendo la energía de activación y por lo tanto disminuyendo asimismo el consumo de energía libre, el cual es necesario para la realización del proceso catalizado. Las enzimas no modifican el punto de equilibrio de las reacciones químicas no catalizadas. Y por último tenemos los cofactores. Algunas enzimas incrementan su actividad catalítica por la influencia de ciertos factores, que pueden ser metales o compuestos orgánicos conocidos como coenzimas. Asimismo, las enzimas pueden ser inhibidas en forma competitiva y en forma no competitiva. Por último tenemos las referencias, que la primera es mera introducción a la cinética enzimática. Segundo es un libro que encontré acerca de la cinética enzimática. Y la número 3 y la número 4 es de una misma página donde pude lograr ver todo de la activación y la velocidad enzimática. Ok, eso es todo por el video. Gracias por su atención.